Isaías capítulo 1 versículos 2 al 6. ¿Todo lo tienen, hermanos? Vamos a leer la palabra del Señor y dice así de la manera siguiente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Isaías capítulo 1 versículos 2 al 6 dicen así: Oíd, cielos, y escuchad tú, tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni ventadas, ni suavizadas con aceite. Pueden tomar su lugar, hermanos y hermanas, en esta hermosa tarde, alabando y glorificando el nombre precioso del Señor. Hermanos y hermanas, en este día 15 de febrero del año 2026, quiero compartir con ustedes la primera parte de este tema, enfermedad espiritual. Es la primera parte de este tema, hermanos, en este día 15 de febrero, enfermedad espiritual. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando a través del Facebook, que nos van a mirar en alguna otra oportunidad. Que Dios los bendiga en cualquier parte a donde se encuentren. Y hermanos, hermanas, jóvenes, a todos los que estamos aquí dentro de este recinto en este día domingo, vamos, hermanos, a prestar mucha atención a la palabra del Señor y que Dios, hermanos, una vez más nos ministre, nos hable a lo profundo de nuestro corazón. Quiero decirles que el día de ayer, hermanos, estudiaba la palabra de Dios y siempre pidiéndole a Dios un mensaje. ¿Cuál era el mensaje para nosotros en esta tarde? ¿Cuáles son los mensajes que Dios quiere que yo lleve a California, ya que si Dios lo permite, la próxima semana estaré allá en California? Mas sin embargo, hermanos, estudiando la palabra del Señor, estudiaba acerca de lo que es la sanidad espiritual, de la sanidad divina. Dios me traía, hermanos, tengo varias versiones, Biblias de estudio, y que usted sabe, las Biblias de estudio lo llevan de un pasaje a otro. Y estudiando yo acerca de aquello, Dios me traía, hermanos, a esta escritura, aquí donde hemos terminado de leer, en Isaías capítulo 1, versículos 2 al 6. Y ahí, hermanos, miramos nosotros cómo Dios se expresa de su pueblo Israel. No está hablando Dios de un pueblo ignorante de sus mandamientos, de sus estatutos. No está hablando Dios de un pueblo pagano. Está hablando de su pueblo Israel, aquel pueblo a quien Él les ha dado mandamientos, les ha dado estatutos. Mas sin embargo, Israel, dice la palabra del Señor, Dios pone como testigos a los cielos en los versículos, hermanos, ahí en el versículo 2 dice: oí cielos y escuchad tu tierra. Dios está diciendo: oigan cielos, escucha tu tierra, porque habla el Señor. Dios está hablando, le está hablando al cielo, a la tierra, pone Dios por testigos, que les está hablando a su pueblo y dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Luego dice en el versículo 3: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel
no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Veamos, hermanos, que Dios está diciendo, habla de dos animalitos, que el buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su Señor, pero Israel no conoce a su Señor. Pero ¿cuál es la razón, hermanos, por qué Israel no conoce quién es su Señor? ¿Por qué se volvieron atrás en vez de avanzar, en vez de prosperar espiritualmente? Iban hacia atrás. Veamos los versículos 5 y 6, que son los que vamos a concentrarnos, hermanos. Dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está, ¿qué dice en su Biblia, hermanos? Enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni ventadas, ni suavizadas con aceite. Veamos, hermanos, la razón por la cual Israel no conoce quién es su Señor, por lo cual en vez de avanzar se han ido hacia atrás, porque dice la palabra del Señor que desde la corona de su cabeza hasta las plantas de sus pies estaban enfermos. No habla, hermanos, de una enfermedad física, está hablando de una enfermedad espiritual. Y hoy en esta tarde nosotros, hermanos, nos vamos a estar examinando, Dios nos va a estar hablando por medio de su palabra. La enfermedad espiritual es algo real que existe, hermanos, en el pueblo de Dios. Y muchas veces el pueblo no lo sabe, o no se les ha dicho, o muchas veces se olvida de lo que es, hermanos, la enfermedad espiritual. No nos olvidemos, hermanos, que nosotros, cuando el Señor nos alcanzó, según Efesios capítulo 2, dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero desde ahí, por su gracia, fuimos salvos. Ahora, hermanos, a partir de ahí, Dios, cuando nosotros venimos al Señor, Dios nos limpia, Dios nos sana, Dios nos hace libre de todo pecado, de todo lo que hayamos cometido. Pero, hermanos, si nosotros no nos cuidamos espiritualmente, nos podemos enfermar. Y esa es la razón, hermanos, por qué muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no hay un crecimiento espiritual en mi vida? ¿Por qué no hay un crecimiento espiritual en la iglesia? ¿Por qué? Porque hay una enfermedad espiritual. Hay algo que no permite que la persona crezca espiritualmente. Hay una enfermedad que está impidiendo que la palabra de Dios haga su efecto, haga su obra en el corazón del hombre y de la mujer. Hermanos, por ello es importante que cada uno de nosotros nos examinemos, que nosotros nos hagamos un examen, hermanos, ¿verdad? Que nosotros podamos ver cómo estamos delante del Señor, o si alguien siente síntomas, hermanos, porque no es cierto, hermanos, hablando físicamente, cuando uno no sabe, no ha ido al doctor, pero nuestro cuerpo nos avisa, nos da señales que algo no anda bien. ¿Cuántos les ha pasado esto, hermanos? Cuando nosotros comemos algo que no nos cayó bien, sentimos allá que el estómago se nos da vuelta ya. Cuando nosotros tenemos por ahí, hermanos, por ejemplo, voy a hablar yo de mi persona. Hoy que fui para México, esto del entierro de mi hermano, tuve la oportunidad de visitar un médico, hermanos, allá. Y
y yo sentí algunos síntomas, mas sin embargo yo no sabía lo que yo tenía, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa, hay ocasiones que yo subo al púlpito y me tengo que agarrar del púlpito porque siento que me da vuelta me mareo. Y cuando ya fui al médico, me dice, usted tiene la presión alta, tiene un poco alto el colesterol. Y bueno, me dijo aquello. Entonces, pero hermanos, antes de que alguien me dijera lo que yo tengo, ya mi cuerpo estaba reaccionando. Mi cuerpo estaba mostrando síntomas. Yo quiero decirles, hermanos, así como nuestro cuerpo físicamente nos avisa, nos da señales que algo no anda bien, también en nuestra vida espiritual, hermanos, nosotros sentimos los síntomas cuando hay una enfermedad espiritual. El pueblo de Israel no conocía quién era su Dios. No es que no sabía que había un Dios, no lo tomaba como su Dios. Dios tiene que decirle, el buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su señor, pero Israel no me conoce. ¿Cuál era la razón? Porque era una generación depravada, gente que había dejado al Señor, que en vez de seguirlo lo habían abandonado, en vez de ir hacia adelante iban hacia atrás. Dice la palabra del Señor en los versículos 5 y 6 una vez más, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni ventadas, ni suavizadas con aceite. Dios les está hablando los síntomas que tiene el pueblo, hermanitos. Ahora, hermanos, nosotros, ¿qué es lo que sentimos? De verdad, cada uno, hermanos, porque el que está sano espiritualmente es una persona que siente gozo de estar en la casa de Dios. Su alma anhela ardientemente los atrios de la casa de Dios. Se goza estar con los hermanos porque es lo más natural cuando estamos sanos espiritualmente. Pero cuando ya la persona, hermanos, se enferma espiritualmente, a venir a este lugar se le hace aburrido, se le hace pesado, le sirve a Dios por compromiso. Hermanos, esos son síntomas, porque la enfermedad espiritual trae, hermanos, pereza espiritual, trae frialdad espiritual. La enfermedad espiritual trae un alejamiento de Dios, trae un alejamiento a los hermanos. La gente que está enferma espiritualmente, hermanos, es alguien que ya no siente el gozo de Dios, que ya no se goza estar en la casa del Señor. Hermanos, hermanas, ¿qué siente usted? Si usted siente alguno de estos síntomas, más vale que hoy usted acuda al Señor, porque Él es el único que tiene la medicina para sanarnos espiritualmente. Cuando, hermanos, la persona se enferma, todo le cae mal, hermanitos. Le cae mal el pastor, el predicador, el cantante. Bueno, todo ya no le gusta, hermanos. ¿Por qué? Porque ya está enfermo espiritualmente. Cuando una persona está enferma físicamente, cuando está enferma físicamente, todo lo que come, hermanitos, le cae mal. Todo lo que come no le hace efecto, no le nutre su cuerpo. En la vida espiritual también. Y hermanos, pero así como la enfermedad física llega por algún motivo, porque no nos alimentamos correctamente, porque no comemos como debe de ser, no vigilamos nuestra comida, no hacemos ejercicio, por muchos factores pueden venir las enfermedades físicas. De la misma manera, la enfermedad espiritual llega, hermanos, de muchas maneras.
ya sea porque el hombre, la mujer, no es una persona, hermanos, que tenga, hermanos, algo como una meta, algo, hermanos, como quien dice, yo tengo que orar a cierto tiempo, tengo que leer la palabra del Señor. Decir, una persona disciplinada, una persona que ora, que ayuna, que lee la palabra de Dios, es una persona que estará sana espiritualmente, una persona que vigila, que está mirando. No podemos nosotros darnos el lujo de decir, voy a orar, voy a leer la palabra del Señor y luego me voy a poner a mirar por ahí cualquier cosa. Hermanos, muchas personas puede leer la palabra de Dios, puede orar, puede ayunar, pero si no cuida su vida, ¿qué es lo que está mirando? No nos olvidemos que nuestros ojos son las ventanas del alma. Y todo lo que entran por estos ojos, lo que mira, eso, hermanos, nos va a traer bendición o nos va a traer también maldición. Es decir, nos vamos a enfermar espiritualmente. Hay mucha gente que no se ha dado cuenta que, hermanos, a través de lo que miró, a través de lo que está mirando, eso lo ha enfermado espiritualmente. Mucha gente, ¿por qué razón no tiene el deseo de orar, de leer la palabra del Señor? Porque, hermanos, no se han dado cuenta, y no es porque no lo sepan. Aquí se les ha predicado, aquí yo he escuchado mensajes, algunos hermanos han predicado, que, hermanos, eso de la tecnología hermanos, por eso se llaman redes sociales, para que el cristiano también ande enredado, para que ande ahí perdiendo su tiempo. Y hay muchos cristianos que están enfermos espiritualmente, hermanos, porque quién sabe qué andan mirando por ahí. Y no se dan cuenta, hermanitos. Piensan que es normal. No es normal si no hay, hermanos, vida de Dios, gozo de Dios en el pueblo del Señor, hermanitos. No es normal. Hay una enfermedad que llegó, yo no sé cuándo usted le dio cabida a aquello, hermanitos. No nos olvidemos, el apóstol Pedro, hermanos, pues fue directo cuando dijo en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, sean sobrios, velen, le decía la iglesia, porque nuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. No nos olvidemos que el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia, pero el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y el diablo está buscando, hermanos, enfermar al pueblo del Señor primeramente, que no tenga, hermanos, el deseo de acercarse al Señor, que viva una vida pasiva, tranquila, que viva una vida, hermanos, a su manera. El pueblo de Israel, en vez de avanzar, iba hacia atrás. Muchos cristianos, en vez de avanzar, en vez de prosperar espiritualmente, van hacia atrás. Muchos que, hermanos, en vez de guardar sus privilegios, cuidar su privilegio, lo dejan como si fuera cualquier cosa. No, hermanos, yo quiero decirles, nosotros debemos cuidar nuestro privilegio y lo vamos a mantener cuando nosotros nos mantengamos sanos espiritualmente. Si nosotros, hermanos, no nos mantenemos sanos espiritualmente, lo más fácil es que diga, ya no puedo, hermano, hasta aquí. Yo ya no quiero seguir en los caminos del Señor, ya no quiero seguir haciendo esto. Eso es lo que el diablo quisiera. Pero que Dios lo reprenda, hermanos, porque quiero decirles ciertamente, puede ser que por alguna razón nos enfermemos espiritualmente, pero también si confesamos nuestros pecados, Dios es justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y darnos vida, gozo para seguir alabando y glorificando su nombre. ¿Por qué cree usted que David, hermano, cuando pecó, él en el Salmo 51:12 en adelante por ahí dice, vuélveme el gozo de mi salvación
y espíritu noble me sustente. Entonces dice, yo enseñaré a los pecadores tu camino. Ese hombre, hermanos, ciertamente el pecado lo había separado del Señor. Estaba enfermo espiritualmente, pero no se quedó de brazos cruzados ahí esperando morirse. Él buscó la sanidad, buscó, hermanos, ser sano y se acercó al Dios de la gloria. Sabía que su pecado estaba siempre delante de él, pero él pedía que el Señor lo limpiara, que lo sanara, que lo restaurara. El Señor lo sanó, lo perdonó. Hermanos, Dios también a nosotros, hermanitos. Si hubiera algo en nosotros, hubiera una enfermedad, yo no sé, hermano, yo los puedo ver físicamente. Usted me puede ver físicamente, pero al decir verdad, ¿qué hay en nuestro corazón, hermanos? ¿Qué hay en nuestro corazón? Por allá en la carta a los Efesios 12, 15, 16, por ahí unos versículos dice, mirad que no haya ninguna raíz de amargura en vosotros, que por eso alguno de ustedes deje de alcanzar lo prometido. Es decir, hermanos, miren que no haya haber una enfermedad en su corazón, que por eso ustedes dejen de alcanzar la vida eterna. El sabio Salomón llegó a decir en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo más que debemos, hermanos, cuidar nosotros es nuestro corazón. No nos olvidemos que el ser humano estamos compuestos, hermanos, de cuerpo, alma y espíritu. Y por ello muchas veces, si el corazón se llega a enfermar, hermanos, eso es muy grave. Muy grave, hermanitos, porque ¿de dónde es donde nacen todos los pecados? Del corazón. Por ello yo les digo, hermanos, ¿por qué muchas veces no se puede obedecer a Dios? Porque hay una enfermedad. Hay algo que no permite que nosotros seamos obedientes a Dios. Hay algo que está impidiendo, hermanos, para que haya prosperidad espiritual en nosotros. Hay una enfermedad. Pero, hermanos, hace más de 2000 años que Dios se encarnó, y cuando estaba todavía en el vientre de aquella virgen, vino el ángel y le dijo a José, no temas tomar a María por esposa, porque el niño que va a tener, él se llamará Jesús, porque él salvará al mundo de sus pecados. Aquel niño que vino hace más de 2000 años, vino, hermanos, para darnos sanidad espiritual. Pero muchas veces el hombre se vuelve a enfermar otra vez. Nosotros necesitamos permanecer en el Señor. Por eso, hermanitos, no es nada más creer y ya creí, ya es creer y permanecer. Eso se lo dijo el Señor Jesús a aquellos judíos que habían creído. Usted lee Juan 8, 31 y 32, dijo, si ustedes permanecen en mi palabra y mi palabra permanece en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si nosotros, hermanos, nos mantenemos en el Señor, por ello todo, cuando el Señor vino, hermanos, a todos los endemoniados, a todos, a los que sanaba, les decía, vete y no peques más. Has sido libre, tu pecado ha sido perdonado. Ahora eres sano espiritualmente, pero mantente en esa libertad, mantente sano. Cuanto nosotros, hermanos, de verdad venimos a Cristo, el Señor hace una obra gloriosa. Yo cuando leo la vida de Zaqueo, por ejemplo, Zaqueo era un cobrador de impuestos, hermanos, y viene el Señor y dice, hoy ha llegado a tu casa la salvación. Zaqueo, hermanos, era un cobrador de impuestos y dices, si yo algo he robado, yo lo voy a devolver. Y si a alguien le he robado, se lo voy a cuadriplicar. Hermanos, esa obra solamente
la pudo haber hecho el Señor. Cuando Zaqueo estaba muerto, él no podía ver las cosas así. Era avaricioso, era alguien que iba tras el dinero, pero vino el Señor, lo sanó, lo salvó. Cuando nosotros, hermanos, nos mantenemos en el Señor, antes íbamos detrás de cuántas cosas, antes teníamos muchas cosas en nosotros, pero nos mantenemos en el Señor. Estamos sanos espiritualmente. Nuestro corazón, hermanos, regocija en el Señor. ¿Por qué cree que usted, el salmista, él decía, mi copa está rebosando? Porque era un hombre sano en el Señor. Así Dios quiere tener una iglesia sana, una iglesia, hermanos, que sintamos la presencia de Dios. Yo me gozo cuando miro a mis hermanitas aquí, en la presencia de Dios, que Dios las toca, que Dios las bendice. Dios las bendiga, hermanitas. No dejen de sentir aquello. El día que dejen de sentir aquello, preocúpese y diga, Señor, ¿por qué no siento ya tu presencia? Yo quiero preguntarte en esta tarde, hermano, hermana, ¿todavía sientes la presencia de Dios? ¿O cuántos de los que estamos aquí, hace días que no derramas una sola lágrima? Hace días que no sientes la presencia de Dios. ¿Hace cuánto no sientes las caricias de Dios? Porque el que está sano espiritualmente, el que, hermanos, dice que Cristo vive en él, que el Espíritu de Dios vive en él. El Señor dijo que de su interior correrían ríos de agua viva. De su interior sentiría algo que no se puede explicar, algo que solamente Dios lo puede dar. Pero cuando la persona se enferma, ya no siente la presencia de Dios. Siente un desierto. Pero quiero decirte que todavía hay un Dios que vive. Hay un Dios, hermanos, que miraba al pueblo de Israel y que le dijo que desde la corona de su cabeza hasta las plantas de sus pies estaba enfermo. Pero el Señor, hermanos, tiene poder para bendecir a su pueblo, para sanar a su iglesia, hermanitos. Pero es necesario que nosotros no nos conformemos, hermanos. Digamos, bueno, dicen que sienten la presencia de Dios, pero yo no siento nada. Dicen que Dios es real, que Dios bendice, que Dios toca. Pero tú, ¿qué sientes, hermano? ¿Qué sientes, hermana? Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Dios es espíritu. Dios no es una imagen, hermanos, una estatua que está ahí solamente, que no se mueve. Dios es espíritu. Y a donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad, dice su palabra. Pero cuando la iglesia está enferma espiritualmente, ¿por qué cree que usted que en Apocalipsis, hermanos, es donde más enfatiza? Y le dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Habla de los oídos espirituales. Cuando la iglesia está sana, sus oídos están atentos a la voz de Dios. Cuando la iglesia está sana, sus ojos miran el peligro, mira el pecado y se aparta. Pero cuando la iglesia está enferma, hermanos, va, aunque sabe que va rumbo al pecado, sigue hacia adelante. No se da cuenta que, hermanos, su alma va camino al infierno. Esto es una cosa seria, no es cosa de jugar. Cuando la iglesia está enferma, no mira el peligro, que si el Señor viene, no se va con el Señor, que si en ese día muere, su alma va a despertar en el infierno. Esto no es cualquier cosa, hermanos, que estamos aquí. Alguien podrá decir, es mi vida, yo la voy a vivir como yo quiera. Es la vida que Dios te ha prestado y que un día vas a responder por cada acto que tú hagas. Es la vida que Dios nos ha prestado y debemos cuidarla, hermanitos.
Debemos pedirle a Dios que Dios nos ayude, hermanos. El pueblo de Israel, Dios tiene que decirle, tiene que poner a la tierra, al cielo por testigos y decir: crié hijos y los engrandecí y se han revelado. Y luego dice: el buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su señor, pero Israel no me conoce. Y luego ahí dice todo lo que este pueblo fue. ¿Pero por qué? Porque estaban enfermos espiritualmente. Nosotros, hermanos, de verdad, ¿qué es Dios para nosotros? ¿Qué es Dios para usted? No miremos, hermanos, en grupo, no. Cada uno, ¿qué es Dios para nosotros, hermanos? Dios tiene que ser lo más especial, hermanitos, porque quiero decirles, nada de esta tierra puede darnos vida espiritual, hermanos. Solamente Dios es el único que puede, que nos dio vida, hermanos, y si nosotros nos mantenemos en Él, vamos a seguir teniendo vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta preciosa tarde? Pero hermanos, seamos sinceros. ¿Qué sentimos nosotros? ¿Sentimos todavía la vida de Dios? ¿Sentimos todavía, hermanos, ese deseo de estar aquí en la casa de Dios? ¿De estar en los caminos de Dios? ¿O qué sentimos, hermanos? Miren, qué bueno sería que nosotros hiciéramos esto que dijo hermanos David. Busquen en el Salmo 139, hermanos. Y ojalá que nosotros le dijéramos a Dios en esta tarde, hermanos, estas palabras. Cuando tengan el Salmo 139, me indican con un amén, hermanos. Vamos a leer los versículos 23 y 24, hermanos. Veamos lo que dice aquí la palabra del Señor. Salmo 139, versículos 23 y 24, ¿lo tienen, hermanos? Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y dice: y guíame en el camino eterno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Hermanos, no podemos impedir que la enfermedad espiritual venga a nuestras vidas. No podemos, hermanos, decir: a mí no me va a llegar. Puede ser que pueda llegar, hermanos, por un descuido, pero también tenemos la medicina. Tenemos, hermanos, a dónde ir, como cuando usted se siente mal físicamente, va al médico y el médico le detecta qué enfermedad tiene su cuerpo. David dice, hermanos: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué bueno sería que cada uno, hermanos, hoy aquí estamos delante del Señor, y es el único que conoce nuestro estado espiritual, si de verdad estamos sanos o hace tiempo, hermanos, que venimos batallando con una pereza espiritual, con un cansancio, con un aburrimiento en este lugar. No, hermanos, la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es gozo. Cuando venimos a este lugar, cuando estamos cantando cantos que hablan de la palabra de Dios. Cuando estamos escuchando la palabra, estamos escuchando la voz de Dios. Debe haber un gozo. Por eso el Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero cuando la iglesia se enferma espiritualmente, ya no escucha la voz de Dios.
escucha una voz negativa que dice: ¿para qué vas a la iglesia? Mira, siempre lo mismo, siempre lo mismo. No, hermanos, el que tiene vida de Dios viene y dice: le voy a cantar cántico nuevo al Señor. No es que cada día va a ser un canto, va a cantarle los mismos cantos, pero con gozo, porque tiene vida de Dios. Siente algo especial, siente el deseo de alabar, de glorificar el nombre de Dios. Pero cuando se enferma la persona espiritualmente, hermanos, quiero decirles, aquí puede estar el mejor grupo de alabanza y para él será lo mismo. Puede estar aquí el mejor predicador y para él será lo mismo. Pero hermanos, el que tiene vida de Dios se goza. Puede cantar el hombre, puede estar un hermano aquí cantando a capela, puede estar cantando así, hermanos, todo medio desafinado, pero ese hombre se goza, esa mujer se goza, porque no es, hermanos, la persona, somos nosotros. Cuando tenemos vida de Dios, hay algo especial. Se une con la otra persona y alaban a Dios, hermanitos. Pero cuando ya no hay vida de Dios, hermanos, todo le ponemos peros, hermanos. Todo, hermanos. Y lo más tremendo es que cuando ya hay una enfermedad espiritual, hermanos, la persona, en vez de salir de este lugar bendecida, en vez de salir llena de Dios, muchas veces sale enojado de este lugar. Muchas veces dice: ¿para qué vine a la iglesia? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque no son los hermanos, no es la iglesia, es la persona la que ya está enferma. Pero muchas veces cuando ya la persona está enferma, hermanos, le pasa como muchas veces, ¿verdad? Yo no sé si alguien lo escuchó, pero yo me acuerdo que mi madre en ciertas oportunidades decía: hijos, cállense por el amor de Dios, me duele la cabeza. Mucha gente así, hablando espiritualmente, dice: yo no quiero estar solo, quisiera estar apartado por allá solo. No, hermanos, cuando la iglesia está sana, la Biblia dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hay una bendición de Dios estar con los hermanos. Por ello, hermanos, hay una enfermedad espiritual, hermanos, que muchas veces no se mira, pero que está haciendo estragos en la vida de muchos creyentes. Quiero decirles, hermanos, muchos hermanos han dejado los caminos del Señor y ni cuenta se dieron por dónde les llegó la enfermedad espiritual, y el diablo los acabó, los sacó, los terminó matando espiritualmente. Hermanos, en el transcurso que llevo en los caminos del Señor, he mirado hombres, mujeres que le cantaban a Dios, que Dios les había dado ese talento para cantarles, que les había dado ese don para cantarles. En cierta oportunidad, nunca se me va a olvidar, en una vigilia había una hermana que hablaba en lenguas, cantaba en lenguas. Y hermanos, con el tiempo, ella y toda su familia se fueron al mundo. Tuvo que llegar primero la enfermedad espiritual y después la muerte espiritual. Pero miren, hermanos, aquí estamos nosotros en esta tarde por la gracia de Dios. Aquí estamos. Si algo anda mal en nosotros, que hoy el Señor nos examine. Si hubiera algún pecado oculto, un pecado no confesado, porque muchas veces el hombre, la mujer, hay cosas que hace y no los confiesa, no se los dice a Dios, y por eso está enfermo espiritualmente.
Y por ello, hermanos, es que pasa por todas esas situaciones sin gozo, sin deseo de servirle a Dios, sin deseo de hacer nada en la obra de Dios, porque hay pecados ocultos, hermanos. Pero miren, que nosotros no nos olvidemos. Quiero leerles 2 versículos de la palabra de Dios y aquí nos vamos a detener en esta hermosa tarde, hermanitos. Busquen en el Salmo capítulo 103 y vamos a mirar aquí, hermanos, estos versículos muy conocidos de la palabra de Dios. Salmo 103, versículo 3, hermanos, al 5, cuando lo tengan, lo vamos a leer. ¿Lo tienen, hermanos? Dice el Salmo 103, versículo 3 al 5, dicen: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana, ¿qué dice, hermanos? Todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Ese Dios está en esta tarde, en este lugar. Ese Dios, hermanos, se pasea por estos pasillos. Si hubiera alguien que está enfermo espiritualmente, no te olvides, no nos olvidemos. Él es quien perdona todos los pecados. Él es quien sana todas nuestras dolencias. Él es, hermanos, que dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ese Dios está en esta tarde, en este lugar. Y quiero finalizar este mensaje en esta tarde, hermanos, con lo que dice Primera de Juan. Busquen en sus Biblias 1:9, un versículo bastante conocido, hermanos, pero que quiero que lo leamos para que nos demos cuenta, hermanos, de lo que dice la palabra de Dios. Tienen Primera de Juan, capítulo 1, hermanos, versículo 9 solamente, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, la enfermedad espiritual llega por medio del pecado. Todo pecado es, hermanos, un mal que hay en la vida del creyente. Todo pecado es un mal que perjudica la vida espiritual. Pero quiero decirles que en esta tarde, aquí está el Señor, que si nosotros confesamos nuestros pecados, dice aquí, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, hay sanidad espiritual. Si alguien está enfermo espiritualmente por algún pecado cometido, en esta tarde aquí está aquel que sana. Aquí está aquel que sana espiritualmente. De este lugar podemos salir, hermanos, bendecidos de parte del Señor. Pónganse de pie ahí donde están, hermanos. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando, que nos van a mirar. Hermano, hermana, la enfermedad espiritual es un síntoma que llega a la vida de los creyentes. Pero también nosotros tenemos el remedio que se llama Cristo Jesús. Ese Dios está ahí cerquita de ti. Ese Dios está ahí donde tú estás. Habla con Él. Si hay pecados ocultos, confiésalos. Y el Señor es justo y fiel y justo para perdonar tus pecados. A los que están aquí, hermanos, Dios bendiga a las hermanas que están aquí. Los que han pasado, vamos a hablar con Dios. Aquí está el Señor en esta preciosa tarde.